María y Mauro están acá presentes, así que ellos son los coautores de este trabajo. La motivación principalmente tiene que ver con distintos puntos, ¿no? Tiene que ver, en primer lugar, con todo el debate que hay en torno a la influencia de distintos factores en el crecimiento económico, en particular en este caso los factores externos. También se ha discutido mucho acerca de factores internos como la inversión, el crecimiento poblacional y otros, pero nosotros nos vamos a focalizar aquí en los factores externos en particular la apertura comercial o la integración comercial con el resto del mundo. Eh, Tiene que ver también con el hecho de la preocupación creciente que hay por el incremento del producto, sobre todo en economías en desarrollo y la dificultad que están mostrando las economías en desarrollo para alcanzar a las economías más desarrolladas. Y tiene que ver con el contexto internacional, ¿no? Un contexto que marca una creciente integración, tanto comercial como financiera. También aprovecho para comentar que este trabajo es el inicio de un plan de investigación con los coautores, en donde estamos trabajando en particular con variables tanto comerciales como financieras en la apertura, digamos, con términos de apertura y su influencia sobre el crecimiento y el desarrollo de las economías. En referencia a la literatura hay mucho hecho sobre esto, pero sin embargo hay varias dudas o varios interrogantes sin resolver. Los primeros trabajos y quizás los más citados, como por ejemplo el del dólar o Sachi Warren, mencionaban o encontraban efectos positivos o correlaciones positivas entre algunas variables de apertura comercial y el crecimiento económico. Le hace en general exportaciones más importaciones sobre PBI, es una variable que nosotros también vamos a tomar, después voy a hablar un poquito más de esto, pero sin embargo a lo largo de la agenda de investigación empiezan a aparecer algunos interrogantes en referencia a fundamentalmente algunos resultados que no parecen decirse del todo con estos resultados iniciales. En primer lugar, empiezan a aparecer autores que tratan de investigar cuáles son, o si hay alguna diferencia entre los resultados encontrados para países en desarrollo y países desarrollados. Algún primer grupo de trabajos no encuentra grandes diferencias, sin embargo, más adelante vamos a encontrar otros trabajos que sí. Algunos trabajos como el de Chang, por ejemplo, encuentran que los efectos son positivos de la apertura en referencia al crecimiento para todo el grupo de economías del mundo, o un gran grupo de economías del mundo, pero condicionado, por ejemplo, a reformas institucionales. Entonces aparecen ciertos condicionantes que hay que tener en cuenta o considerar a la hora de evaluar esta relación. Otros autores como Harrison o Rodríguez y Rodríguez, por ejemplo, también evalúan una correlación positiva aparente entre apertura comercial y crecimiento, pero sin embargo, cuando empiezan a tratar de testear la consistencia de estas estimaciones, ven que los resultados no son los mismos en función de si se toman las medidas de apertura comercial, no solo la medida de apertura comercial tradicional, y que inclusive los resultados pueden variar en función de si el grupo de economías es dividida en submuestras por distintas condiciones, en general el ingreso per cápita promedio de las economías, que es un proxy, digamos, de los niveles de desarrollo de las economías. Y otro conjunto de autores encuentran directamente efectos negativos de la apertura comercial sobre el crecimiento económico para algunos conjuntos, inclusive particulares de economías, como por ejemplo para las economías de América Latina o para algunas economías como Pakistán o India. Fíjense que hablamos en general de países en desarrollo o economías emergentes. Otra cuestión que se analiza mucho en referencia a esto también son los términos de intercambio. ¿Cuáles han sido los efectos de los términos de intercambio sobre el crecimiento económico? Yavarro, en un trabajo del 96, mencionaba que parecía que es una condición necesaria para el crecimiento, cuando hablábamos de cuestiones de apertura, eran las mejoras continuas en los términos de intercambio para poder promover el crecimiento de las economías. Hay otros trabajos posteriores que también apoyan esta tesitura. Algunos trabajos hacen referencia no solo a los niveles a la variable términos de intercambio en sí, sino a la volatilidad que muestran los términos de intercambio.
y establecen que fundamentalmente una reducción en la volatilidad de los términos de intercambio, o menor volatilidad en los términos de intercambio, mejor dicho, parece correlacionarse positivamente con el crecimiento, ¿sí? Con lo cual una mayor volatilidad tendría un efecto negativo sobre el crecimiento. También acá aparecen relaciones asimétricas en relación a los términos de intercambio con el efecto de promover o no el crecimiento en países en desarrollo y países desarrollados. Sin embargo, por ejemplo, hay otros trabajos, ahí mencionamos un par nosotros, en donde la volatilidad de los términos de intercambio y los términos de intercambio parecen tener una relación positiva con el crecimiento, cosa que es un resultado bastante llamativo. También aquí hay algunos trabajos que encuentran efectos no lineales. Cuando hablamos de efectos no lineales, en general lo que hacemos mención es al hecho de que a lo largo del tiempo el efecto tanto de los términos de intercambio como de la apertura comercial podría variar sobre el crecimiento económico en función de ciertos umbrales o ciertos niveles para determinadas variables. Por ejemplo, el hecho de que el efecto de la apertura comercial muestre efectos negativos para determinados niveles de ingresos y a partir de cierto umbral o nivel de ingresos comience a mostrar efectos positivos, ¿sí? Por ejemplo. Nosotros, en este caso, nos vamos todavía a limitar a tratar de evaluar no efectos no lineales, sino metodologías paramétricas o de efectos lineales, y más adelante vamos a profundizar este segundo punto. Entonces, el objetivo acá es estudiar una posible relación entre la apertura comercial, la evolución de los términos de intercambio y el crecimiento económico para un grupo amplio de países desarrollados y en desarrollo, considerando dos medidas de apertura y los términos de intercambio, así como también, aclaro, la variación en los términos de intercambio, la tasa de modificación de los términos de intercambio. Vamos a trabajar con un grupo amplio de países y a la vez este grupo amplio de países lo vamos a dividir en 3 submuestras en función de niveles de ingreso. El objetivo es, digamos, ver si el efecto de la apertura y de los términos de intercambio difiere, ¿no? En función del nivel de desarrollo de las economías, como decía, aproximado por el nivel de ingreso per cápita en función de la definición del Banco Mundial. Vamos a trabajar con un panel de 175 economías, con datos desde 1960 al 2019, utilizando principalmente la fuente del Banco Mundial como fuente de información. Nuestra variable explicativa o endógena es la tasa de crecimiento del PBI. Y vamos a tener algunas variables de control que para nosotros son las más relevantes, que queremos tratar de estudiar en este caso, que tienen que ver con el grado de apertura. Para el grado de apertura vamos a utilizar, como decía, dos variables. La medida tradicional de apertura comercial, Expo más Impo sobre PBI. Una medida de apertura pura, que a continuación voy a explicar un poco más. Los términos de intercambio, como el índice de la relación entre el precio de los bienes y servicios exportados en relación con el precio de los importados, y la tasa de variación de los términos de intercambio. Probamos diferentes variables de control, nos vamos a quedar con estas que figuran ahí, la inversión como la formación, digamos, son las tradicionales, ¿no? La formación bruta de capital fijo, el gasto público, que en general es el consumo público, el crecimiento poblacional y la esperanza de vida al nacer como una proxy de capital humano. ¿Por qué usar una medida alternativa de apertura comercial y no solamente el indicador tradicional? Bueno, el indicador tradicional, si bien es el más utilizado por la literatura, tiene ciertas o ha recibido ciertas críticas, sobre todo el hecho de que podría llegar a tener ciertos sesgos en función de factores geográficos, en función del tamaño de las economías. ¿Sí? Uno podría pensar que economías de mayor tamaño doméstico, digamos, tienen un mercado interno más grande para satisfacer y entonces un quizás menor volumen para exportar, o requerirían de un mayor volumen de importaciones si no tienen un mercado interno suficiente para proveer ciertos bienes. O podríamos pensar que determinados factores geográficos, como por ejemplo la salida al mar o la posición dentro del planiferio mundial, puede sesgar, digamos, los flujos comerciales. Hay otras cuestiones en referencia a lo que uno podría considerar la suerte de tener ciertas dotaciones de petróleo, ¿sí?
o la suerte de tener ciertas dotaciones de tierra cultivable o alguna otra dotación, en particular de recursos naturales, que también podría de alguna manera afectar el grado de comercio que uno podría tener con el exterior. Entonces, lo que nosotros hacemos es considerar lo que llamamos una medida pura de apertura, regresando la medida tradicional de apertura, ¿sí? O sea, flujos de Expo más tiempo sobre PBI, contra ciertas variables de control. Esto lo hacemos mediante un OLS simplemente, en donde las variables que nosotros utilizamos de control es una DAMI que toma valor 1 si los países son exportadores de petróleo y 0 si no. O sea, no en términos de la definición de la OPEP, sino en términos de un amplio volumen exportado de petróleo. Otra DAMI que toma valor 1 si las economías no tienen litoral y valor 0 al revés. Tomamos el tamaño de la población y el tamaño de la superficie como medidas de control del tamaño del mercado de estas economías. Y el residuo que se obtiene de esta regresión es lo que vamos a considerar nuestra variable pura de apertura, ¿sí? En definitiva, es todo aquello que va a explicar la apertura económica y que no depende de estas cuestiones preexistentes, sino que dependen fundamentalmente de otras cuestiones que uno incluso podría pensar en cuestiones institucionales, políticas de apertura, ¿sí? Y demás. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a considerar como una segunda medida de apertura comercial. Luego, para hacer la segunda regresión, bueno, testeamos distintas especificaciones, efectos aleatorios, efectos fijos, hicimos los correspondientes test y nos quedamos finalmente con un panel con errores estándar corregidos para tratar de eliminar cualquier posible problema de autocorrelación y heterocedasticismo. No me salía la palabra. En esta primera figura, lo que vemos en esta primera tabla, lo que vemos es los coeficientes de la regresión correspondiente al OLS, en donde obtenemos la variable de apertura pura, que nosotros identificamos como pura, ¿sí? Simplemente lo pongo para que vean que los coeficientes son significativos en todos los casos y que en esta medida, o sea, que además variables como la superficie o la población juegan negativamente en lo que era la medida de apertura tradicional. O sea, esto era algo que nosotros sospechábamos. Países, o sea, uno piensa, ¿no? China, por ejemplo, o Estados Unidos, son países con grandes superficies, con grandes poblaciones, y cuando uno mira su coeficiente de apertura comercial, a veces es igual o menor que el de algunas economías de América Latina, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el hecho de no tener litoral, acá también había una. Creo que esta DAMI era 1, sí, tenía salida al mar. O el hecho de ser exportador de petróleo obviamente incrementa los volúmenes comerciales, ¿no? Entonces, acá los coeficientes, digamos, son más o menos los que esperábamos. Y finalmente lo que le presento son las distintas estimaciones que tenemos para la tasa de crecimiento en función de medidas de apertura, en función de las otras variables de control y en función de los términos de intercambio, tanto en sus niveles como en su tasa de variación. En primer lugar, para la muestra general, y después vamos a observar qué sucede para los países de ingresos más bajos, ingresos medios e ingresos altos. Si bien el Banco Mundial lo divide en 4 grupos, nosotros nos quedamos por una cuestión de amplitud de la muestra, digamos, nos quedamos finalmente con 3 grupos. Bueno, lo que vemos acá son que en general las variables de control tradicionales muestran los signos esperados, también son significativas. El hecho de que el PBI inicial sea negativo es evidencia a favor de lo que sería la convergencia condicional. La inversión en general muestra también un signo positivo,
cual también es esperable y es significativo. El gasto público muestra un signo negativo, capital humano positivo, etc. Pero vamos a focalizar en lo que son las medidas de apertura y términos de intercambio, ¿sí? Lo que podemos ver es que la medida tradicional muestra efectos positivos y significativos, pero también la medida de apertura pura. Ahí tenemos efectos positivos y significativos, con lo cual estaríamos diciendo que una mayor apertura comercial se correlaciona positivamente con el crecimiento. Con lo que son los términos de intercambio, fíjense que no tenemos significatividad en la variable, con lo cual los términos de intercambio no estarían correlacionando con el crecimiento en este caso. Sí, sin embargo, la mejora continua en los términos de intercambio, como ya decían algunos autores, o sea, una variación positiva en los términos de intercambio sí correlacionaría positivamente con el crecimiento. ¿Qué pasa cuando observamos lo que sucede en países? Perdón, voy a correr porque no estoy viendo. Ahí está. En países de ingresos bajos. Cuando observamos lo que pasa en países de ingresos bajos, en primer lugar, lo que observamos es que la apertura comercial muestra efectos positivos sobre el crecimiento, tanto en términos de la medida tradicional como de la medida de apertura pura. Y en el caso de los términos de intercambio sucede otra vez lo mismo. La variación en los términos de intercambio correlaciona positivamente con el crecimiento, pero sin embargo no los términos de intercambio en niveles. Una cuestión que a nosotros llamó mucho la atención, pero que sin embargo se corrobora con otros trabajos que dividen la muestra de esta manera, es el hecho de que la inversión pareciera no jugar un rol sobre el crecimiento de las economías de ingresos más bajos, ¿no? Esto tiene sus explicaciones también. Ahí está. Perdón porque se me trabó. Dejo de compartir un segundo. Ahora sí. Me trabó la diapo, pasó de golpe y salté a ingresos medios. Ahora sí. Perdón, pero internet anda medio. En el caso de las economías de ingresos medios, lo que vemos es que parece mostrar alguna significatividad, lo que son sobre todo los términos de intercambios, que no eran significativos en economías de ingresos bajos, y pierde bastante significatividad, y de hecho también esto varía en función de las estimaciones que hacemos, pierde bastante significatividad sobre todo la medida tradicional de apertura. Había varios trabajos que mencionaban que no había una correlación positiva entre apertura y crecimiento para economías, sobre todo de ingresos medios, con lo cual esto está un poco en línea con eso, o sea, insisto, la correlación es positiva, ahora el efecto se achicó bastante, o sea, el valor del coeficiente es bastante pequeño y además la significatividad cayó bastante. Sin embargo, hay un efecto mayor y una mayor significatividad cuando tomamos la medida pura de apertura en el caso de países de ingresos medios. Y en el caso de países de ingresos altos sucede lo contrario. En el caso de países de ingresos altos parecería ser más consistente la medida tradicional de apertura y no así la medida de apertura pura, cuya significatividad es bastante menor. Nuevamente, en los países de ingresos altos, los términos de intercambio no parecen tener significatividad alguna para correlacionar con el crecimiento o explicar el crecimiento, e incluso la variación de los términos de intercambio también son una variable que es significativa solamente al 10%. ¿Sí? Con lo cual, para resumir un poquito las observaciones o las conclusiones en general, lo que vemos es que los determinantes internos del crecimiento son en general compatibles con la literatura del crecimiento cuando hablamos de inversión, gasto público y demás, y que de las variables en referencia que a nosotros nos interesaban en particular, a nivel global, los términos de intercambio
perdón, se correlacionan positivamente con el crecimiento, allí hay un error, mientras que la apertura y la variación en los términos de intercambio sí se correlacionan positivamente con el crecimiento. Los resultados difieren según el grupo de países en algunas cuestiones, ¿sí? Los países de ingresos bajos muestran que, aunque los términos de intercambio no tengan una relación estadísticamente significativa con el crecimiento, la variación en los términos de intercambio sí se relacionan positivamente. La apertura correlaciona positivamente con el crecimiento, siendo el efecto mayor cuando se registra, cuando se regresa, perdón, contra la medida pura de apertura y no contra la medida tradicional. En relación a los determinantes internos, la inversión parecería no ser un factor mayormente importante para explicar el crecimiento de estos países. En realidad asumimos acá que el problema es que la inversión suele tener poca variabilidad y suele ser en general baja, y hay otros problemas institucionales o demás de mayor relevancia. Que los países de ingreso medio, un mayor grado de apertura una mejora en los términos de intercambio o un incremento en la tasa de variación de intercambio, los tres factores se correlacionan positivamente con el producto, que la magnitud del efecto que ejerce el grado de apertura comercial difiere considerablemente según sea la variable utilizada, y que en este caso la medida pura aparece como más representativa, digamos, o correlaciona positivamente de forma más fuerte que el indicador tradicional, y que en el caso de los países de ingresos altos esto es un poquito al revés. La apertura comercial se relaciona positivamente con el crecimiento, pero la medida de apertura tradicional es la que parece tener una mayor significatividad, lo cual marca una diferencia sustancial, y que en este grupo de economías los términos de intercambio tampoco parecen jugar un rol sustancial o relevante para explicar el crecimiento. Por otro lado, o por último, la variación en los términos de intercambio se correlaciona positivamente, pero solo con una significatividad del 10% de confianza. Bueno, como les decía, digamos, se han utilizado muchas medidas de apertura, tanto comercial como financiera. Ha habido muchas metodologías. Lo importante es no perder el foco de atención, y por eso esto es un programa de investigación mayor, en donde la idea es profundizar la investigación mediante el uso de distintas metodologías, tanto paramétricas como no paramétricas, y de distintos indicadores, tanto de apertura comercial como de apertura financiera, cosa con la que acá todavía no nos quisimos meter, pero que está en elaboración actualmente. Bueno, muchas gracias Mara, María y Mauro. Quedan unos minutitos para algunas preguntitas, si alguien quiere hacer. Exactamente 6 minutitos nos quedan. Está abierto a preguntas. Sí, Martín. Mara, te hago una consulta, capaz ya lo testearon esto, por eso la pregunta. Esto de que la variable dependiente es una tasa y vos encontrás un efecto de los términos de intercambio en la tasa, ¿no suena un poquito a raíz unitaria eso? ¿No tiene ese sabor? ¿O lo probaron y no es por ahí? No. Eh, no creo que sea ese el tema, pero no me acuerdo si lo probamos. No, Sí, lo Perdón, probamos. ahí lo creo que probamos, que el porque punto, probamos, sí, sí, lo lo probamos. porque el punto Sí, lo probamos, de pero Martín, perdón, ¿qué tal? Es, no sé si sí, como están dividiendo por PBI y tienen PBI en los dos lados, ¿no? Porque tienen ahí la medida de apertura usa PBI ¿en qué año? ¿En T-1 o en T? Eso es lo que no, no, en T, en T. sí, en T. Claro, y ustedes tienen PBI en T menos PBI en T-1, En T básicamente, menos como uno, variable exacto, dependiente. Ahí habría que exacto. ver si se puede eh, capaz usar T-1, no sé, estoy pensando si hay un conflicto con eso. ¿Hay alguna cuestión de endogeneidad que tratamos de corregir mediante la estimación de panel con corrección de errores? Mm, Pero que claro. es típica en los modelos de crecimiento.
digamos, en las regresiones, en el contexto de regresiones de crecimiento es un problema bastante típico. Uno busca enseguida porque sabe que ese problema está por la naturaleza de las variables que está utilizando. Sí, porque relacionado con esto, como ustedes tienen un panel dinámico, capaz habría que incursionar en la literatura esta de paneles dinámicos, ¿no? De paneles dinámicos. Para solucionar lo que sería sesgo de níquel, sería acá, ¿no? Porque tengo un panel con efecto fijo, supongo, ahí no entendí, pero también tengo las variables rezagadas o en este caso al mismo tiempo, ahí capaz se puede Sí, instrumentar y solucionar. bien. Gracias.